Yo sé que varios de ustedes vienen con todas las pilas quizá como estaban como yo, ¿no? Yo estoy con todas las pilas esta mañana. Estaba listo para escuchar un buen bajo y Camilo haciendo todo este rollo. Y tuve que bajar un par de rayitas a mi ánimo y adorar despacito. Pero quizá usted venía con esa necesidad de adorar al Señor despacio, de poder vaciar su alma delante de Él, y eso también es bueno. Pero si usted está como yo estoy muy emocionado porque tuve la oportunidad de enseñar 2 clases en la mañana. La primera, el de membresía, y la segunda, de primeros pasos. Ahora, usted, si es amante de los perros, sabe que si su perro es un perro ya muy viejito y ya le cuesta caminar, ya le cuesta jugar, ya le cuesta hacer cosas, usted tiene que ponerle al lado de ese perrito un cachorrillo, algo que le traiga energía al perrito. Y entonces el perro, que es ya de edad avanzada, con el nuevito se empiezan a compartir la energía y el viejito se empieza a mover más. Bueno, ¿por qué hago esta comparación? Porque la clase de primeros pasos, para mí, yo soy un perro viejo ya en la iglesia, tengo años de estar aquí, y tener a personas nuevitas en esa clase me llena de energía. Poder hablar del evangelio, hablar de las primeras cosas de la fe, para mí es impresionante ver caras de escuchar el evangelio, escuchar lo que Dios ha hecho por nosotros, quizá por primera vez o segunda vez, y ver el gozo en sus rostros. Para mí es muy bueno, y si usted no tiene ese gozo, venga a la clase de primeros pasos para que se llene de energía junto conmigo al ver estos nuevos creyentes. Saben, hemos estado hablando de esta serie que se llama Combatiendo, y ya hemos estado viéndolo por algunos domingos. Hoy es el último día que hablamos de esta serie Combatiendo. Ya el pastor Rafi nos ha ayudado. Comenzamos esta serie con los padres, después de tener una conferencia hermosa con algunos hermanos que vinieron de otras ciudades. El pastor Rafi nos habló del rol de los padres, cómo es ser un padre, cómo hacerlo correctamente. La siguiente semana después hablamos de las madres, hablamos de las mamás, y hablamos de esas mujeres que son valiosas, bendecidas, valoradas y admiradas. Y el pastor Rafi hizo un gran trabajo, amén. Porque aquí está. ¿Por qué no le damos un aplauso al pastor Rafi? Y hágalo con todo su corazón. Porque Dios nos ha dado a hombres y mujeres en esta iglesia para enseñarnos la palabra, y no solamente hablar desde un texto bíblico, sino desde su corazón también. Y el pastor Rafi también nos habló de los abuelos, y yo le hice énfasis: hermano, usted ábranos su corazón porque usted es un abuelo. Y él lo abrió tanto que dijo: hay una lucha en mi vida. Dijo: yo resisto con la palabra en la Biblia que llama a los abuelos viejos, dijo. Y yo no quiero que me llamen viejo, pero al final del día tengo que reconocer que ser abuelo es estar lleno de experiencia. Y hizo un buen trabajo. También hablamos de los hijos, cómo relacionarnos con ellos, la responsabilidad que tenemos. La semana pasada hablamos de los hermanos, de esas conversaciones incómodas que tiene que haber para que haya relaciones sanas. Y hoy estamos terminando esta serie ya con una idea en general, y vamos a hablar de la familia en total. Y hablar de la familia es importante porque la familia es un pilar de la sociedad. Es una de esas columnas que sostienen a la sociedad. Y mientras más se desgasta el rol familiar, más la sociedad empieza a sufrir las consecuencias. Y por eso es importante hablar de la familia como el pilar de la sociedad. Y ahora, durante este estudio me di cuenta que Dios compara la familia que tenemos con la iglesia. Porque también a la iglesia les llama la familia de Dios. Y hay muchas comparaciones que podemos hacer hoy, pero déjenme enfocar, y voy a ir muy rápido. Tengo 3 puntos para que hablemos, pero voy a ir muy rápido en los primeros 2, porque de alguna forma ya hemos visto los roles familiares. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y 6. Pero ya hemos visto los roles familiares. No tengo que profundizar o volver a recordar lo siguiente: la estructura familiar. La estructura familiar es algo que vemos desde la palabra de Dios, y Efesios 5 nos habla de ella. Versículos 22 en adelante nos habla de que el esposo es cabeza de la esposa, es cabeza de la familia, y es cabeza de la esposa.
Y es lo que te decía, la comparación de Jesús que hace con la familia carnal o social y con la iglesia. Porque va a decir, el esposo es cabeza de la familia, de la esposa, así como Cristo de la iglesia. Y también nos hace ver que la esposa está sometida al esposo. Y en algún momento hemos hablado de sumisión, y esa sumisión es voluntaria. En la comparación del hombre con la mujer, sabemos todos aquí que el hombre y la mujer tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. Aquí nadie escogió ser hombre o nadie escogió ser mujer. A todos se nos fue dado un género. Y en cuanto llegamos a una familia, ese género ahora tiene un rol. Y no importa, querido hermano, si tú no estás de acuerdo con ese rol, Dios dice que tú eres cabeza del hogar. Y hermana, yo no sé si tu relación con tu marido no es tan buena, o los hombres como cometemos un montón de errores, y los hombres a veces somos muy porfiados y muy cabeza dura. Y yo estoy hablando de mi experiencia personal, porque mi esposa es mucho más inteligente que yo. Mi esposa es mucho más capaz que yo en muchas cosas. Mi esposa ve colores, yo veo blanco y negro. Pero aún así, dice la Biblia que yo soy la cabeza. Y mi esposa tiene que entender que ella está sometida a mi liderazgo. Y la verdad es que aunque sea un mal liderazgo, mi esposa tiene que entender que ese rol yo no se lo puse, sino que lo pone Dios. Y por eso es importante, en un momento hablábamos de que el rol de los hombres tienes que verlo como es la Biblia lo dice. No como es tu preferencia, no como está en tus capacidades. Porque si eres el hombre, eres el responsable. Y en pocas palabras, según la familia vaya, es según el hombre lidera. Así que, queridos hermanos, vamos a estar trabajando mucho con los hombres. Ya vamos a dar el inicio de nuestro ministerio de hombres, porque es importante tener una reunión por lo menos mensual, donde nos estamos rindiendo cuentas, donde estamos como hombres, como dice la palabra, afilándonos los unos a los otros, porque queremos ser responsables de nuestras familias. Y lo seguiremos haciendo ordenadamente. Pero hablamos también de la esposa sometida al esposo, y no necesariamente porque el esposo sea o lo sepa todo o es súper capaz de todo. No, porque Dios tiene un orden. Y querida hermana, la mejor forma de que estés protegida es cuando le das el liderazgo al hombre de la casa. Y también hablamos de los hijos obedeciendo a los padres. Y también hablamos de los abuelos. Y ahí en Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante, nos da este resumen. Ahora es algo que ya hemos hablado y es algo en lo cual no necesito detenerme demasiado, pero es importante entender que la familia es una institución que tiene roles. Es una institución dada por Dios, pero también los roles están ordenados por Dios. Y lo mejor que podemos hacer como iglesia es estudiar y es cada uno ocupar el lugar que le corresponde. Pero ahora déjenme ir a la segunda parte, porque esta familia, como es un pilar en el plan de Dios, esta familia va a ser atacada. Va a ser atacada como ninguna otra cosa es atacada. Déjenme hablar de la decadencia social. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero déjenme decirle de esta decadencia social. Yo les acabo de decir, según va la familia, así va la sociedad. La decadencia social es algo que podemos encender el televisor y verlo de primera mano. El abandono a los abuelos, por ejemplo. La cultura hoy en día dice que si ya una persona no puede producir, entonces no tiene valor. Y entonces hay miles de lugares donde a los hombres y mujeres de mayor edad se les deposita. El abandono a los abuelos es la decadencia de la sociedad. Nuestro servicio es multigeneracional y a mí me encanta ver hermanos y hermanas con muchos más años que los que tengo. Y mi oración es, Señor, que yo pueda llegar a su edad. Y también me encanta ver a niños y jovencitos aquí que Dios mediante puedan llegar a la edad de estos hombres y mujeres.
Nuestro servicio es multigeneracional y si se han dado cuenta, hay cantos que son de antaño. Decimos viejitas pero bonitas y tienen un propósito. Que los hombres y mujeres con más años en el Evangelio puedan reconectar con esos cantos. Y es más, tú también. Si andas en los 40, en los 30, puedes conectar con esos cantos porque es una obra que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, el conectar a las familias. Pero si hablamos de decadencia social, tenemos que hablar de pornografía. Tenemos que hablar del uso indebido del hombre y de la mujer. Si hablamos de decadencia social, también tenemos que hablar de la distorsión en la imagen de la mujer. Y por eso es que hemos hablado, mujer, tú eres valiosa. Mujer, tú en Cristo vales mucho más. Pero cuando hablamos de decadencia social, de distorsión de imagen, la mujer tiene mucho que ver en recuperar la imagen dada por Dios. Cuando yo llegué a esta iglesia, para mí era difícil ver que no había un ministerio de hombres y un ministerio de mujeres activo. Yo sé que lo ha habido en el pasado, pero hermanos, es súper importante que como iglesia nos reunamos los hombres para entender nuestra identidad, pero que las mujeres también se reúnan para entender su identidad y desde la palabra de Dios crecer juntas. Pero hablando de decadencia social, también hablamos de un abandono paternal, de hombres y algunas mujeres también, que no toman el cargo que les corresponde y lo que mejor hacen es abandonar a sus hijos. El abandono de los padres es una decadencia social. Hay algunos padres que no los han abandonado en lo físico, pero ya lo mencionamos, nos han abandonado en la presencia. Y hoy en día es muy fácil y es muy tentador que tú y yo les demos un tablet y entonces les abandonemos y nosotros estando en el mismo cuarto. La decadencia social es peligrosa. Durante esta semana estuve viendo un video en YouTube porque hay varios artículos que se ponen y hay un video que no se los voy a mostrar, por supuesto, solamente quiero leer lo que ellos dicen. Es un grupo de hombres homosexuales en el estado de California. Y ellos, a manera de sátira, a manera de burla, hicieron este video cantándolo. Y déjame leerte lo que la letra dice en este video. Dice lo siguiente: convertiremos a tus hijos. Sucede poco a poco, quietamente y sutilmente, y apenas lo notarán. Convertiremos a tus hijos, llegando a todos y a cada uno. Realmente no hay forma de escapar, porque hasta a la abuela le gusta RuPaul, que no sé ni qué es. Y el mundo se está volviendo más amable. Dice, la generación Z es más gay que Grindr. Vamos por ellos, vamos por sus hijos, vamos por ellos, venimos por tus hijos, por tus hijos. Y la canción se repite una y otra vez, pero dicen lo siguiente: la agenda gay vuelve a casa, la agenda gay está aquí. Y estos hombres, con su imagen distorsionada, hicieron este canto y están de alguna forma burlona diciendo, sí, venimos por tus hijos. Y ahora la respuesta de varios a estos artículos era de alarma. Varios padres, varias asociaciones, de hecho el video ya no está en YouTube, ellos lo bajaron. Pero porque varias organizaciones se dieron cuenta de esto y empezaron a acusar, empezaron a decir, estos hombres tienen malas intenciones y están hablando de lo que van a hacer. Ahora la verdad es que pues no es nuevo. La verdad es que nosotros como creyentes no estamos espantados por esto que ellos dicen. O al menos, quiero decirte, no te espantes tanto. Porque eso que ellos dicen no es nuevo. Porque eso que ellos tienen en mente no es nuevo, no es algo del 2021. No es el problema de unos hombres en California que se pusieron de acuerdo, se les ocurrió la idea y lo quieren hacer. Ese es un problema tan viejo como Génesis capítulo 3.
El que haya hombres y mujeres con una mente distorsionada de la imagen original de Dios y quieran vender su agenda, no es nuevo. Y nosotros como creyentes, la verdad, no estamos desesperados, no estamos espantados, no estamos alarmados de que esta gente diga esto. De hecho, la palabra de Dios, si la has leído, dice que la sociedad se va a distorsionar tanto que los últimos días serán como los días de Noé. Entonces entiendes que no, la verdad no están dando algo nuevo, simplemente ahora son más descarados. La diferencia que hoy tenemos es como le decía a mi papá tiene 82 años, vive en la Ciudad de México y me dice: hijo, escuché de un desastre aquí, escuché de otra cosa por allá y la cosa está cambiando. Yo le dije: papá, es cierto, la diferencia es que hoy con las redes sociales y con el internet estamos escuchando más cosas, pero no hay nada nuevo debajo del sol. Incluso la maldad. La maldad está ahí y la maldad sucede. Ahora, ve conmigo a Efesios capítulo 12, porque si pensamos que estos hombres tienen malas intenciones y es algo nuevo, déjame decirte lo que ya Pablo estaba diciendo a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 6, versículo 12, fíjate lo que dice. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Te acabo de mencionar que Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo recuerda los roles de la familia. Iba a decir: esposos hagan esto, esposas hagan esto, hijos hagan esto, siervos hagan esto. Y les va a recordar que somos la iglesia y representamos el reino de Dios. Para el capítulo 6, siguiendo con la misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo va a decir: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Defiendan, combatan, pónganse alerta, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Sabes? No es nuestra lucha contra este grupo de hombres que tienen una imagen distorsionada. Nuestra lucha no necesariamente es contra Hollywood o contra Disney o contra un grupo de personas que se ponen de acuerdo para distorsionar a la sociedad. Este grupo de personas operan porque hay otra fuerza detrás de ellos. Y esta fuerza ya Dios nos dijo de qué se trata. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y como creyentes tenemos que tomar un rol, por supuesto. Estos hombres hicieron una declaración, y como seres humanos, como iglesia, tenemos que hacer otra declaración, tenemos que hablar en contra. Pero hermanos, no nos confundamos. No estemos tirando a los globos que ellos arman, sino que debemos tirar a lo que ellos tienen como fundamento. Y ese fundamento son esos poderes, esas autoridades, es el diablo y su agenda. Cuando hay elecciones, cuando estamos en momentos políticos, los pastores sufrimos un montón, porque los hermanos nos empiezan a mandar textos y correos, y algunos piensan que un partido político es de Dios y otro partido político es del diablo. Y nos dicen: debemos predicar acerca de este partido político y animarlo porque el otro partido político es del diablo. Déjame decirte algo. No es acerca de un partido político. Es acerca de una estrategia que está detrás, que aún puede afectar cualquier partido político. Y como creyentes no estamos como para apoyar uno y rechazar el otro. Estamos para rechazar todas las mentiras de Satanás, aunque vengan en una envoltura bonita.
Porque como creyentes tenemos que entender que no es un partido político, no es una compañía, no es un canal, no son las redes sociales, no son los amigos. Es toda una mentalidad que está detrás. Porque entonces podemos cometer el error como algunos esenios, que ellos dijeron: la sociedad está depravada, vayámonos a los montes, metámonos a un frasco de mayonesa y ahí vivamos el resto de nuestras vidas aislados. Y eso contradice el plan de Dios. Dios dijo: avancen mi reino. Ustedes son luz en las tinieblas, así que vayan como hijos de luz. Pero ahora entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya entendemos que nuestra lucha no es con organizaciones específicamente, sino con todo un sistema de pensamiento satánico, que por supuesto los domina. Pero ahora veamos, porque vamos a entender ahora cómo es que debemos combatir por la familia. Ya identificamos el enemigo. Sí, el enemigo no es una organización, es un sistema de pensamiento satánico. Ahora, yo no sé en tu historia bautista, pero en las iglesias bautistas a veces no se habla tanto del diablo como se habla en las iglesias pentecostales, por ejemplo. Y yo creo que ese es un error, porque el no hablar de algo es ignorarlo. Y si lo ignoras, no estás alerta. Y si no estás alerta, estás cayendo en la trampa. Por eso es que Efesios dice: hey, el enemigo son las tinieblas, es el diablo. Ok, ahora ¿qué tenemos que hacer? Qué bueno que lo preguntaste, porque estamos ahí en Efesios capítulo 6. Y lo que va a decir Pablo, lo que nos va a decir el Señor en el versículo 10, antes de decirnos al enemigo, dice lo siguiente. Versículo 10: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Versículo 11 y versículo 13, quiero que los veas ahí en la pantalla porque son paralelos, casi dicen lo mismo. Versículo 11 dice lo siguiente: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Si el enemigo es un enemigo silencioso, si el enemigo es un enemigo que está actuando de alguna forma cautelosa, Dios nos dice: fortalezcanse en el Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y el versículo 3 es paralelo, es muy parecido. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y hay dos cosas que estos dos versículos tienen en común: pónganse toda la armadura de Dios. Pero uno va a decir: para que ustedes puedan hacer frente, es decir, para que puedan atacar, puedan combatir a esas tinieblas. Pero también dice: para que ustedes puedan resistir en el momento malo. Pastor, ¿qué debemos hacer como creyentes? ¿Debo cancelar mi suscripción a Disney? ¿Debo cancelar mi suscripción al cable, a los videos, a las redes sociales? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo meterme a un frasco de mayonesa y vivir ahí el resto de mi vida? Te voy a decir lo siguiente: si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Y quizá por un momento es lo más sabio, es lo más sano. En un momento hemos tenido que enseñar a nuestros hijos en homeschool. Pero la verdad es que no debemos vivir ahí por siempre. Somos luz. Y más bien tenemos que invadir a las tinieblas. Somos el ejército de Dios, amén. Somos el ejército de Dios, la voz de Dios, no para vivir en miedo y encerrados, sino para invadir las tinieblas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias, porque Dios nos acaba de decir: pónganse la armadura de Dios. Pónganse la armadura y entonces comiencen a batallar. Pero la verdad es que la historia de la armadura es algo que para Pablo y sus oyentes tenía mucho sentido. Yo cuando estudio este pasaje me imagino a un soldado romano, y la verdad que no tiene mucho sentido, porque para mí el problema está en las redes sociales, está en la escuela, está en cosas que no tienen la vista de un soldado romano. Entonces lo que quiero hacer ahora es extraer la sustancia y quitar la armadura o la imagen del soldado romano y ponerlo ahí a un lado, ¿ok?
Entonces quiero, de lo que Dios nos dice, usen esto, quiero tomar la sustancia, lo que es verdaderamente de aplicación para nosotros, y explicártela en algunos pasos. Pero no sin antes decirte que aún Satanás puede estar trabajando en este momento. Me da mucha risa cuando estaba yo joven y estaba en el seminario allí en Argentina, y hubo un hombre que dijo esta historia. Y la verdad que me parecía muy absurda, porque yo tenía 21 años, y a los 21 años conoces todo, ¿no? Desde que tienes 15 hasta los 21, todo lo sabes. Todo, es increíble cómo estás lleno de sabiduría y poder. Entonces yo escuchaba esta ilustración y me reía, decía, esta es una tontería. Pero él decía lo siguiente, que una persona venía y tomó su Biblia y venía caminando en dirección a la iglesia. Y mientras iba caminando en dirección a la iglesia, se encontró al diablo. Y el diablo estaba vestido, estaba bien peinado, olía rico, traía saco y traía corbata y traía una Biblia abajo de su brazo. Y entonces este hombre le dijo, hey diablo, ¿a dónde vas? Y el diablo le dijo, voy a la iglesia. Ya te das cuenta que es muy absurda, ¿no? Realmente no sucedió, pero sígueme la corriente. Le dice, voy a la iglesia. ¿Cómo, diablo? Yo pensé que tu ministerio era ir a las discotecas, a los bares, a las fiestas. Yo pensaba que para esta hora, el domingo en la mañana, tú ibas a estar muy cansado de haber hecho todo el ministerio que tú debes hacer. Y el diablo le contesta, le dice, no, lo que pasa es que en esos lugares los negocios van bien. Yo no tengo que ir a esos lugares porque la carne, el mundo, hace su trabajo. Yo tengo el día libre esos días. Yo realmente vengo a hacer mi ministerio a la iglesia. Ay, diablo, o sea que no solo vas a la iglesia, sino que hasta tienes un ministerio. Le dijo, claro, yo tengo un ministerio en la iglesia. Sabes, yo me siento en esos lugares donde el resto de la iglesia se sienta y empiezo a hablar atrás a los hermanos y le empiezo a decir, ¿viste cómo está vestido? ¿Viste cómo está vestida la hermana? ¿Viste lo que este hermano estaba haciendo? ¿Te enteraste de este chisme? Y dice el diablo, mi ministerio es empezar a desacreditar, mi ministerio es empezar a poner pensamientos y a inquietar a la iglesia. Porque si hay algo que es poderoso contra mi reino, dice el diablo, es la iglesia. Y a pesar de que eso era absurdo en mi mente, creo que tiene todo el sentido, porque me ha pasado. En momentos he estado pensando, pero mira lo que está aquí, mira lo que hay allá. Y entonces mi ánimo decae. Y entonces en vez de estar avanzando el reino de Dios y adorando a Dios, en vez de estar combatiendo, simplemente me rindo y empiezo a colaborar con el diablo. Ahora yo espero que no esté pasando contigo de esta forma, pero cuando Dios nos dice, no sean ingenuos con las artimañas del diablo, más bien hagan lo siguiente, y nos empieza a decir 7 elementos que son de sustancia en esta estrategia. Y estos 7 elementos comienza a hablar con la verdad. Porque en el pasaje dice, vístanse con el cinturón de la verdad. Y no tiene mucha aplicación de nosotros decir cómo ceñirte, porque nadie viste como los soldados vestían. Pero la idea es, vístete, prepárate, y la primera herramienta que debes tener es la verdad. Queridos hermanos, ninguna familia, ninguna iglesia se sostiene sin el uso de la verdad. Ninguna familia va a llevar a un buen puerto si no usan la verdad. Lo que es verdadero, lo que no contiene engaño, lo que no es oscuro, que pueda ser sincero, sincera, que pueda ser como esa vasija que no tiene una quebradura y que se encanta de poder disfrazarla y darle una apariencia. La palabra de Dios dice que para poder batallar tenemos que usar la verdad. Nada con engaño, nada que pueda ser oscuro, conversaciones incómodas. Qué feo es confrontar con la verdad. Qué feo. Pero ¿sabes cuánto privilegio y sanidad produce?
Una vez que has hablado la verdad, fue difícil, tuviste que dar el trago amargo, pero lo hablaste y entonces las relaciones empiezan a sanar. Vístanse con la verdad, lo que es verdadero. Pero también otra de las sustancias, de los elementos que nos dice de los que tenemos que vestirnos, es de la justicia. Y no la justicia como el sistema judicial que tenemos, sino está hablando de la acción de ser declarado justo. Ahora tú te vas a dar cuenta porque estas 7 palabras, 7 ingredientes, todas tienen que ver con una sola acción: la salvación, el evangelio. Pero déjame explicártelo un poco más adelante. Cuando nos dice que nos vistamos de justicia, es que tenemos que estar recordando que hemos sido declarados justos. Y no por lo que tú haces, porque si te mides en lo que tú haces, te vas a dar cuenta que ni siquiera debías haber estado esta mañana hoy aquí. Pero cuando miras a la cruz de Cristo, el que nos justifica, entonces debes recordar que para entrar a la batalla con Satanás, tú eres declarado justo. Pero no por tus obras, sino porque descansas en el evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces Satanás va a venir a tu mente? ¿Y cuántas veces Satanás te va a decir: tú no sirves, tú no debes hacerlo, tú no estás preparado, tú no, tú no, tú no, tú no? ¿Cuántas veces te lo va a decir? Todas las veces. Pero Dios nos dice, para que puedas batallar, no pienses en lo que Él te dice, piensa en tu valor en Cristo. Hacer justicia. Pero también nos va a decir lo siguiente: vístanse y vayan con el evangelio de la paz. Que estemos listos de proclamar el evangelio siempre, en cada momento. Me parece que yo ya te he hablado de la centralidad del evangelio. Me parece que ya te comenté que aún lo que hagas siendo un padre, tienes que proyectar el evangelio siempre. Ya seas un hijo, tienes que proyectar el evangelio siempre. Cualquier cosa que hagas, debes predicar el evangelio siempre. Aún te equivocaste, estás en problemas con alguien, mira el evangelio en eso. La redención, el perdón, 70 veces 7 perdonar. Nos habla también del escudo de la fe para apagar los dardos. Y la palabra apagar tiene la idea de sofocar, aplacar, neutralizar. ¿Sabes? Ya te lo he mencionado. Satanás va a estar trabajando en tu mente diciéndote un montón de mentiras. Y la palabra de Dios dice que la fe, esa convicción, esa certeza que debes tener, es la que va a apagar los dardos de fuego. Dios te va a recordar que no eres un buen esposo. Dios te va a recordar, Satanás te va a recordar que no eres un buen esposo. Satanás te va a decir que no estás haciendo bien tu trabajo como padre. Y tú tienes la opción de escuchar su mentira o la decisión de refugiarte en Cristo. No soy perfecto, pero estoy en Cristo. No, la verdad es que soy muy malo en esto, pero tengo la fe, la convicción en lo que he creído, y entonces, Satanás, tú no tienes cabida en mi cabeza. La fe, la convicción. También va a hablar de la salvación, el yelmo. Como te dije, estos 7 elementos para mí están aterrizando todos en la salvación. Todos van a la salvación. Ahora, recuerda que la salvación es más que un boleto para ir al cielo. Algunos de nosotros seguimos estacionados ahí. Cuando hablamos evangelio, seguimos pensando levantar la mano, repetir una oración para que podamos ir al cielo. No, salvación es todo un proceso que algunos lo conocemos como santificación. Pero estos 7 elementos aterrizan en la salvación. Ponte el yelmo, cubre tu mente, cubre tu cabeza, utiliza la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es todo el consejo de Dios. Si tú, hermano o hermana, vienes acá para que un sermón llene tu necesidad espiritual, siempre vas a quedar con hambre. Si tú vienes para que un sermón llene tu necesidad espiritual, vas a quedarte con hambre.
No podemos en 30 minutos decir todo lo que tú necesitas escuchar. La palabra de Dios es la que te va a rescatar, y como iglesia estaremos predicando la palabra de Dios. Estaremos predicando la palabra de Dios de forma temática, como lo acabamos de hacer, el tema de la familia, el tema de combatir, pero como iglesia estaremos hablando de la predicación consecutiva. ¿Qué es eso, pastor? Cuando agarramos un libro de la Biblia y nos pasamos meses estudiando ese libro de la Biblia. Quizá temáticamente no es muy interesante, porque tú necesitas que te digan cómo educar a tus hijos o cómo hacer tus finanzas. Y venir a estudiar un libro que no tiene nada que ver conmigo, te digo, quizá no tiene nada que ver hoy. O que quizá no te das cuenta. Pero la exposición de la palabra tiene que hacerse consecutivamente también. Y vamos a empezar a estudiar Gálatas a partir de la siguiente semana en 5 domingos. Pero hermano, no puedes depender de la predicación. Tienes que ir a tu casa, tienes que abrir la palabra. Dios mediante, en los oikos estaremos estudiando también lo que hemos escuchado, la palabra de Dios. Así que si quieres tener éxito en esa batalla, tienes que usar la palabra de Dios. Y por último nos dice, oren, manténganse en oración, estén alertas, vigilantes. ¿Sabes por qué creo que esta armadura toda radica en la salvación? Porque las mentiras de Satanás atacan a la salvación. Te están diciendo, tú no tienes valor, tú no puedes, tú no sabes. Y esa armadura te ayuda a entender la salvación. ¿Por qué vamos a estudiar Gálatas? Porque ninguna carta defiende a la salvación como Dios lo hace a través de Pablo en Gálatas. Y defender la salvación tú lo puedes defender de los que atacan desde afuera, pero la carta a los Gálatas defiende la salvación desde adentro. Así que espero que vengas con nosotros, estudies la palabra de Dios de forma consecutiva, escuchando Gálatas, viniendo a las reuniones de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, comunidades bíblicas, porque hermanos, somos una iglesia que está en una batalla. Somos una iglesia que está en una batalla. No venimos solamente a llenar un espacio, somos el ejército de Dios. Y como familia lo vamos a hacer. Tu familia está en el blanco de Satanás, te lo digo. ¿Cómo lo vas a lograr? La victoria perteneciendo a tu iglesia, estando con nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Señor, en esta iglesia habemos familias. Somos hombres con esposas, mujeres con esposos, jóvenes, niños, abuelos. Tenemos solteros, los cuales su familia no está acá. Pero al reflexionar en una familia, Dios, te ruego por las familias individuales, pero al mismo tiempo te ruego por la familia de la fe, que es la iglesia. Satanás está atacando, y no como algo nuevo, no como un evento de hace 8 días o de hace un mes atrás. Satanás está atacando desde que es Satanás. Por eso su nombre es el adversario. Robar, matar y destruir es lo que hace. Y Dios, como iglesia, no queremos ser ingenuos, más bien queremos combatir. Padre, a veces la palabra combatir no se acostumbra en la iglesia, pero tú nos mandas a combatir y nos mandas a resistir a Satanás y hacerle frente a sus engaños. Permítenos hablar verdad, permítenos descansar en el evangelio, Dios, porque es ahí donde pertenecemos a la familia tuya, somos hijos tuyos. Así que Dios, gracias en el nombre de Cristo.